8 de la mañana con 33 y de la información económica nos movemos a la información internacional y para eso nos instalamos en México, donde ya fue electa presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, que se convierte en la primera mandataria en la historia de esa nación norteamericana. Y harto que comentar, escuchemos primero el informe de Sandra Tapia de W Radio México. Sandra, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Te saludo. Muy buenos días. Ya se definió a la virtual candidata ganadora. Y es que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, dio a conocer que Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por el partido Morena, que es el que impulsa al presidente Andrés Manuel López Obrador, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, ella tiene un puntaje, en una estimación en el porcentaje de votación de 58.3% de votación. Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. No habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación y actuaremos apegados a las leyes y al derecho. Garantizaremos las libertades de expresión. Xóchitl Gálvez, que es la candidata de la oposición, digamos, de los partidos conservadores, como le dice el presidente López Obrador, entre 26.6 y 28.6 en el porcentaje de la votación, la coloca en segundo término, y Claudia Sheinbaum aventaja con casi 30 puntos arriba de este segundo lugar. Y por último, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, en esta elección presidencial queda en tercer lugar en el porcentaje de votación con 9.9 y un límite superior de 10.8%. Así que de esta manera el INE perfila a esta virtual candidata ganadora. Se trató de una elección de 98.5% de mexicanos que salieron a votar, o que pretendía el INE que salieran a votar, y que la estimación es que salió a votar de este total alrededor de 61% de mexicanos, de ciudadanos en nuestro país. Reportó con gusto Sandra Tapia, reportera de W Radio México. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Sandra, además por el esfuerzo. Son 2 horas menos en México, muy temprano. Y claro, los últimos resultados dan cuenta de 38 millones de votos para Claudia Sheinbaum, que se convierte además en no solo la primera mujer presidenta de México, sino que en la más votada de la historia, con este porcentaje superior al 60%. Ella, Paula, tiene una larga historia, una larga trayectoria vinculada a la política, pero también a la ciencia. Ella es doctora, ha sido profesora universitaria, en algún minuto a sus 61 años incursionó también en el ballet, es muy multifacética, pero se había convertido en ministra de Andrés Manuel López Obrador, heredera política de alguna forma del actual presidente de México. Sí, claro, un presidente de México que destaca precisamente ese dato, destaca Andrés Manuel López Obrador en las últimas horas de la noche, la demostración democrática del pueblo mexicano, que en todo caso en la antesala vivió, como lamentablemente es recurrente, diversos hechos de violencia que tenían que ver también con candidatos asesinados, y destaca que posiblemente Claudia Sheinbaum sea la presidenta con más votos obtenidos en toda la historia de México. Hay varias crónicas que intentan encontrar las diferencias y las semejanzas entre la presidenta electa y el presidente saliente, y se remontan varios, incluso, Mauricio, a eso que tú apuntabas, a la mentalidad científica, al oficio de científica de Claudia Sheinbaum, porque durante la pandemia del COVID-19, como en otros países, mucho se habló del uso de las mascarillas para evitar el contagio, puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador se rehusaba a ponérselo. ¿Te acuerdas que tuvo varias veces COVID, además, AMLO, mientras que Soleada, la entonces alcaldesa de la Ciudad de México y ahora ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum, sí lo usaba?
Ella, de mentalidad científica, iba para todos lados con la mascarilla, casi siempre uno de tela, con patrón de florcitas. Él, en cambio, lucía libre de mascarillas, en parte por escéptico, en parte porque sufrió un contagio temprano y ya se creía inmune. Claudia Sheinbaum, entonces, la nueva presidente de México, que asume en un país que tiene principalmente esos problemas que ahí ella detallaba: la corrupción, la violencia extrema, el narcotráfico.